Todo comenzó con un portazo. Un portazo que resonó en mi corazón como si fuese el fin del mundo. ¿Quién lo hubiera dicho? Que a mis 72 años la última vez que verías a mi hijo, a Álvaro, sería de esa manera. La puerta del aeropuerto se cerró con un estrépito y sentí como si todo lo que creía seguro, todo lo que había amado, se desvaneciera con un simple sonido metálico. Mis manos temblaban al tomar el billete que me entregaron. Un billete de avión que parecía ser la promesa de una nueva etapa, una etapa que jamás imaginé que se transformaría en mi peor pesadilla. «Mamá, ven a París, ven a conocer a tu nieta», me había dicho Álvaro meses atrás. El tono en su voz era suave, casi convincente, pero ahora que lo pienso, ya no supe distinguir si esa suavidad era amor o simplemente un disfraz de lo que en verdad estaba planeando. Con mi maleta cargada de sueños y esperanzas, me embarqué en el avión sin sospechar lo que me esperaba al otro lado. París, la ciudad de la luz, la ciudad que había soñado conocer toda mi vida. Pero nadie me había preparado para lo que sucedería allí. El vuelo transcurrió entre risas nerviosas y el sonido de los anuncios en francés que ya no lograba entender con claridad. Al llegar al aeropuerto, Charles de Gaulle, todo parecía perfecto. Las luces, el aire fresco de la mañana, la agitación de la gente. Pero algo en el fondo de mi ser me decía que no todo estaba bien. Álvaro me esperó en la puerta de llegadas con una sonrisa que no llegaba a subsiar sus ojos. La familiaridad de su rostro, el rostro de mi hijo al que había criado con amor, ya no parecía el mismo. Había algo extraño, algo frío. «Mamá, qué bien que hayas llegado», dijo abrazándome rápidamente, casi sin ganas. Me soltó enseguida y comenzó a hablar rápido. «Te hemos preparado una habitación. No te preocupes, pero vas a estar en un hostal cerca de aquí. Es que en el departamento... Bueno, ya sabes, hay reformas». Me miró rápidamente como buscando mi reacción. Yo, ingenua, acepté. No quería ser una molestia, pero en lo profundo de mi ser, algo me decía que eso no era correcto. Subí al coche con ellos y durante todo el trayecto no intercambiamos palabra alguna. La ciudad de París se deslizaba ante mis ojos mientras mi corazón palpitaba con más fuerza. Pasamos por las luces de la Torre Eiffel y el viento fresco me rozaba la cara. Pero mis pensamientos seguían atrapados en algo extraño. Todo parecía un juego, una cortina de humo tras la que se escondía algo que yo no podía ver. Cuando finalmente llegamos al hostal, las dudas comenzaron a arder como un fuego en mi pecho. No era un hotel. No era el tipo de lugar donde uno espera ser recibido con calor y confort. Era un lugar sombrío con paredes grises y pasillos estrechos. La recepcionista me dio una llave sin mirar siquiera a los ojos. Un cuarto minúsculo en el segundo piso sin ventanas abiertas al exterior. La humedad impregnaba el aire y el sonido de las goteras en el techo hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Álvaro y su esposa apenas me miraron al dejarme. «Tranquila, mamá. Volvemos en un par de días. Ya sabes, estamos muy ocupados», dijo él con esa sonrisa forzada que ahora me parecía una máscara. Y allí quedé sola con mi maleta y mis pensamientos. La habitación no tenía casi nada, una cama con sábanas blancas que olían a humedad, una lámpara que parpadeaba intermitentemente y una ventana cerrada que no dejaba entrar ni un rayo de sol. Miré el reloj. Ya era tarde, pero no podía dormir. Mi mente no me dejaba en paz. Sabía que algo no cuadraba. Me levanté y revisé mi bolso. Mi pasaporte había desaparecido. Miré bajo la cama, revisé el pequeño armario empotrado. Nada. La desesperación me comenzó a embargar.
Era como si me hubieran dejado allí a propósito, como si todo hubiera sido una farsa. Traté de llamar a Álvaro, pero el teléfono solo emitió un pitido de desconexión. Llamé nuevamente y nuevamente, pero solo conseguí la misma respuesta, nada. Nada más que la fría vibración de la red inalcanzable. Lo que sucedió después me heló la sangre. Fui al baño mirando mi reflejo en el espejo. Me vi allí pequeña, envejecida, arrugada y aún con las manos temblorosas. Pero lo peor de todo no era eso. Lo peor era darme cuenta de que había sido engañada. Mi hijo, mi propio hijo, me había dejado aquí en este agujero sin salida. Pero lo que más me dolió no fue que me hubiera dejado sola, sino que al hacerlo me estaba diciendo que ya no era importante para él. La noche avanzó y me sentí más y más invisible, más y más ajena a todo lo que alguna vez había sido mi vida. Pensé en mi marido, en las décadas que habíamos pasado juntos, en cómo me había cuidado hasta su último aliento. Pensé en mi hija, que aunque vivía lejos, al menos me llamaba cada mes. Pero Álvaro, él solo me dejó aquí sin decir nada, esperando que no pudiera regresar. Esperando que al final todo lo que había sido mi vida no fuera más que una carga. Y mientras la lluvia comenzó a golpear contra la ventana, me di cuenta de que mi viaje no solo me había llevado a un país extranjero, sino a un lugar mucho más oscuro, la traición. La traición de mi propio hijo. Todo lo que sentí en ese momento fue un profundo vacío, un dolor desgarrador. Quería creer que todo era un mal sueño, que en cualquier momento Álvaro vendría a buscarme. Pero no lo hizo. Nadie lo hizo. Estaba sola, más sola que nunca, atrapada en un país que ni siquiera sentía mío. No lo sabía entonces, pero ese momento, esa noche marcaría el comienzo de mi liberación. Desperté con un dolor punzante en el pecho. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas se había convertido en una pesadilla constante que no me dejaba dormir. La sensación de estar atrapada en un lugar que no era mío, en una habitación que apenas podía llamar hogar, me aplastaba el alma. Me levanté como pude del borde de la cama y traté de estirarme. La noche me había dejado agotada, pero aún así, mis ojos no podían dejar de mirar al techo gris y desgastado. Durante la mañana, traté de hacer que la habitación pareciera más acogedora. Puse las pocas cosas que tenía de manera ordenada y de alguna manera traté de convencerme de que estaba en un lugar seguro. Pero la realidad, esa insoportable realidad, me golpeó más fuerte que nunca. Cuando me acerqué al espejo para peinarme, me vi, y por primera vez en mucho tiempo sentí que mi reflejo no me pertenecía. La mujer que miraba desde el cristal parecía una desconocida, una mujer que había perdido el control sobre su vida. Recordé el rostro de mi hijo cuando me dejó aquí en este hostal oscuro, con esa sonrisa que ya no era sincera, esa sonrisa que esconde un mundo de mentiras. La rabia comenzó a burbujear dentro de mí, una rabia que nunca antes había experimentado. Siempre había creído que mi hijo era mi apoyo, mi razón para seguir luchando. Pero ahora aquí estaba sola en París, esperando algo que nunca llegaría. Miré por la ventana, pero no veía nada más que los edificios grises y las calles mojadas. No sabía qué hacer. No sabía por dónde empezar. Las palabras de Álvaro, las promesas vacías de su mensaje, resonaban en mi mente como una canción rota. Volvemos en unos días, mamá. Pero esos días no llegaban. Yo estaba atrapada aquí, y la duda crecía dentro de mí, como un monstruo que no dejaba de alimentarse de mis pensamientos. Decidí salir a la calle. Necesitaba caminar, respirar, sentirme viva, aunque solo fuera por un momento. Las calles de París, tan hermosas en las postales, me parecían frías y lejanas.
El aire era húmedo y cortante, y mi abrigo no bastaba para calmar la sensación de vacío que me recorría el cuerpo. Traté de encontrar algo familiar en medio de todo eso, pero todo me resultaba extraño, distante. No podía quedarme allí esperando una respuesta que no llegaría. Algo dentro de mí se rompió en ese instante. Sabía que si quería salir de este laberinto, tendría que hacerlo sola. Las palabras de mi esposo, que había fallecido hacía años, vinieron a mi mente como un faro en medio de la oscuridad. Nunca dependas de nadie, Manuela. El único que siempre estará a tu lado es tú misma. Y en ese momento lo entendí. Mi esposo siempre había tenido razón, pero me había negado a aceptarlo. Volví al hostal con la mente hecha un torbellino. Sentí que el aire dentro de la habitación estaba cargado de desesperación. Me tiré en la cama y por un momento todo se oscureció a mi alrededor. La desesperanza me invadió por completo y por un instante pensé que no podría soportarlo más. Pero justo cuando pensaba rendirme, algo dentro de mí despertó. Era un instinto que no sabía que aún tenía, un instinto que me empujó a no rendirme. Me levanté decidida a hacer algo, a no quedarme ahí, esperando a que alguien viniera a salvarme. Fui a la recepción del hostal y pregunté por el teléfono de la embajada. La recepcionista me miró con desdén, pero al final me dio el número. «Es tu problema, señora», me dijo sin ningún remordimiento. Marqué el número con manos temblorosas. Cuando finalmente logré comunicarme con alguien, mi voz se quebró al explicar mi situación. Estaba sola en un país que no conocía y ni mi propio hijo se dignaba a contestar mis llamadas. El funcionario del consulado me prometió que tomarían cartas en el asunto, pero no podía confiar plenamente. Ya había sido engañada una vez y no pensaba que esa fuera la última vez. La espera fue insoportable. Cada minuto que pasaba me acercaba más a la desesperación. Estaba tan sola que me sentía invisible, como si nadie en el mundo me escuchara. Durante horas me quedé mirando mi teléfono esperando alguna señal de mi hijo, pero no llegó. Álvaro no respondió a mis mensajes, ni siquiera se dignó a devolver mis llamadas. Todo se volvía más claro. La traición estaba ahí, delante de mis ojos, y aunque no quería aceptarlo, no podía ignorarlo más. A la mañana siguiente, decidí tomar las riendas de mi vida. Ya no me importaba lo que mi hijo pensara. Ya no me importaba nada. La última cosa que quedaba en mí era el deseo de recuperar mi dignidad. Ya no quería depender de nadie, ni siquiera de Álvaro. Tenía que salir de este agujero y lo haría por mí misma. En mi mente trazaba un plan. Mi primer paso sería contactar con alguien que pudiera ayudarme a salir de este lugar, alguien que me diera la fuerza para recuperar el control. No sabía cómo lo haría, pero tenía que hacerlo. Fui a la iglesia cercana buscando consuelo y ayuda. Dentro, una mujer de mediana edad, que parecía tan perdida como yo, me ofreció un lugar donde quedarme por un tiempo. Lucía se llamaba y tenía el rostro de alguien que había visto muchas luchas en la vida. Su calidez, su comprensión fue todo lo que necesitaba en ese momento. Lucía me ayudó a contactar con las autoridades locales y juntos comenzamos a elaborar un plan para asegurarme de que pudiera regresar a casa. Pasaron días, tal vez semanas, y aunque el dolor de la traición seguía presente, ya no me sentía tan sola. Por fin pude obtener una cita en el consulado. Los funcionarios me ofrecieron un pasaporte temporal y con eso la esperanza comenzó a brotar en mí nuevamente. Álvaro nunca me llamó. Nunca se disculpó. Ni siquiera preguntó cómo estaba. Pero eso no importaba. Lo que importaba ahora era mi libertad, mi dignidad. Y lo más importante, que yo no estaba sola. Había encontrado en Lucía y en las personas que conocí en el camino
un tipo de apoyo que jamás imaginé. Me di cuenta de que mi hijo no era la única familia que tenía. Había personas dispuestas a ayudarme. Y lo que era aún más importante, había encontrado en mí la fuerza para seguir adelante. Ya no iba a esperar a que nadie viniera a rescatarme. Había rescatado a la mujer que había quedado atrapada en su propia vida. No recuerdo con claridad cuánto tiempo pasó antes de que finalmente llegara el día en que pude regresar a España. Los días en París se hicieron infinitos, como si el tiempo se hubiera detenido a propósito para castigarme por mi ingenuidad, por mi amor incondicional, que no supe reconocer como un arma peligrosa. Durante ese tiempo mi alma estuvo atrapada en un limbo emocional, oscilando entre la tristeza profunda y una ira silenciosa que ardía en mi pecho. El simple hecho de despertar cada mañana y darme cuenta de que mi hijo no había dado señales de vida, de que mi única familia me había dejado aquí, me desgarraba. Cuando el consulado finalmente me entregó el pasaporte temporal, todo lo que sentí fue alivio, pero también una desconcertante sensación de vacío. ¿Qué quedaba para mí después de esto? ¿Cómo podría enfrentarme a mi hijo, a ese hombre que había sido mi orgullo, después de lo que me había hecho? ¿Podría alguna vez perdonarlo? El vuelo de regreso fue un tormento. Durante las horas que estuve en el aire, mi mente recorría una y otra vez los mismos pensamientos. Me sentía traicionada hasta los huesos, pero no solo por él, también por mí misma. Por haber sido tan ciega, por haber creído que mi hijo seguía siendo el hombre que había criado con tanto amor. Ahora todo parecía un espejismo. La desilusión me golpeaba como un puño en el estómago. Cuando el avión aterrizó en Madrid, sentí una mezcla de temor y determinación. El aeropuerto era el mismo de siempre, pero la ciudad me parecía extraña, como si todo hubiera cambiado en mi ausencia, como si ya no pertenecieran aquí. Mi paso por el aeropuerto fue lento, mis pensamientos pesados como piedras. Traté de mantener la calma, pero algo dentro de mí me decía que, aunque no quería reconocerlo, algo mucho más grande que un simple viaje me esperaba en casa. Algo que me cambiaría para siempre. Tomé un taxi hasta mi antigua casa. A medida que me acercaba pude ver la misma puerta de entrada, la misma fachada que había visto cientos de veces, pero ahora todo me resultaba ajeno. Cuando me bajé del taxi no pude evitar mirarla con una sensación de tristeza. La casa que alguna vez fue mi refugio, ahora solo me traía recuerdos de lo que había perdido. Pero no me detuve. No podía. Entré por la puerta con pasos decididos, como si estuviera enfrentando una batalla que ya había comenzado mucho antes de mi regreso. La casa estaba en silencio, demasiado en silencio. Era como si mi hijo hubiera desaparecido de nuevo, como si nunca hubiera estado allí. Todo estaba exactamente igual, pero al mismo tiempo todo parecía haber cambiado. Y en el aire flotaba una tensión que no lograba entender. Decidí ir directamente al despacho. Allí sobre el escritorio encontré una carta de Álvaro, como si hubiera estado esperándome. La carta estaba doblada y el sello parecía reciente. Lo abrí con las manos temblorosas y al leer las primeras palabras, mi corazón se detuvo. Mamá, he hecho algo que no puedo deshacer. Estoy en deuda contigo y siento que todo lo que te he dado no ha sido suficiente. Pero te pido que me perdones, que entiendas que todo lo que hice fue por el bien de la familia. Ahora sé que cometí un error, pero ya no puedo regresar. No puedo. Las palabras me golpearon como un martillo. No pude continuar leyendo. Cerré la carta con fuerza, mis manos apretando el papel, hasta que los nudillos se pusieron blancos.
No quería creer lo que estaba leyendo, pero no podía negar la verdad. Mi hijo me había dejado allí en París y ahora me pedía perdón de esta manera fría, distante. ¿Qué tipo de arrepentimiento era ese? ¿Qué tipo de hijo me había dejado solo en un país extranjero y me pedía perdón a través de una carta impersonal? La rabia me invadió de nuevo más fuerte que nunca. Estaba furiosa conmigo misma por no haberlo visto antes, pero sobre todo furiosa con él por hacerme esto. Me sentí como si todo lo que había dado toda mi vida, todo mi amor, no hubiera significado nada. Como si fuera una pieza más en un juego que él había decidido dejar atrás sin siquiera un pensamiento. Pero había algo dentro de mí que se rebelaba contra esa tristeza, contra esa ira. Algo que me decía que no podía dejar que él ganara. No podía permitir que su traición me destruyera, que me dejara marcada para siempre. Él había intentado dejarme atrás, pero no lo había logrado. Yo no me iba así a rendir. Decidí hacer lo que siempre había hecho en mi vida, tomar el control. No importaba lo que él pensara, no importaba lo que la gente dijera. Yo iba a salir adelante. Quizás nunca lo perdonara, quizás nunca pudiera volver a confiar en él. Pero eso no significaba que mi vida se acabara allí. Mi historia no se escribía solo con él, ni con su traición. Mi historia era mía, y a partir de ese momento, iba a ser yo quien decidiera qué hacer con ella. A lo largo de esa semana empecé a hacer planes. Primero iría a ver a mi hermana. Aún no le había contado lo que había pasado, y sentía que ya era el momento de enfrentar la verdad. Estaba decidida a reconstruir mi vida, a encontrar un nuevo propósito. No iba a esperar más, no iba a quedarme atrapada en un pasado que me había dejado atrás. Mi hijo ya no era el hombre en el que había creído. El hombre que había criado con tanto amor y dedicación ya no existía. Y aunque me doliera, tenía que aceptar que mi vida seguía adelante sin él. Lo que había sido la esperanza de mis últimos años ya no era más que una ilusión rota. Miré al espejo por un largo rato. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que había llegado a París. Ya no era la madre que vivía por sus hijos, por su familia. Ahora era una mujer que había aprendido así a estar sola, pero que al mismo tiempo había encontrado la fuerza para seguir adelante. Había sido abandonada, pero no destruida. Había planeado todo a la perfección. Durante semanas me había dedicado a reconstruir mi vida, aunque la herida seguía abierta, sangrando en mi corazón. Había comenzado a buscar trabajo en una librería local, y aunque no era mucho, me hacía sentir útil. Había dejado atrás la mujer que pensaba que lo único que valía era estar al servicio de los demás. Había comenzado a reencontrarme con viejas amigas, con familiares que me ofrecían su apoyo, pero por sobre todo había comenzado a redescubrirme a mí misma. Las manos temblorosas no me dejaron abrir la puerta con la rapidez que me hubiese gustado. Cuando lo hice, lo vi. Álvaro con la misma cara de siempre, con esa sonrisa que ya no me decía nada. Pero su expresión había cambiado. Ya no era el niño que había criado ni el hombre que había esperado que fuera. Ahora solo veía a un extraño en su lugar. «No esperaba encontrarte aquí, mamá», dijo casi sin mirarme. Estaba parado en el umbral de la puerta como si el mundo entero le pesara sobre los hombros. El aire entre nosotros estaba cargado de tensión. Su mirada evitaba la mía y su voz sonaba vacía, como si las palabras que pronunciaba no pudieran llenar el abismo entre nosotros. La puerta se cerró tras él con un sonido que resonó en mi mente. Sentí que el aire se volvía espeso, como si cada respiración fuera un esfuerzo. No sabía si debía venir. Continuó finalmente mirando hacia el suelo. «Todo lo que hice fue por el bien de la familia. Te lo juro, mamá».
Lo observé un momento y las palabras salieron de mis labios como si hubieran estado esperando su turno durante años. No me importa lo que creas que hiciste por mí o por la familia. Lo que me duele, hijo, es que me dejaste ir sin más, sin importar qué pudiera pasar. Pensaste que yo era tan débil que nunca podría volver a levantarme. Finalmente su voz se rompió. Sé que te fallé, mamá. Yo no sé qué me pasó. Simplemente pensé que sería lo mejor. No sé ni por qué lo hice. Pero ahora me doy cuenta de lo que perdí. Mi corazón, que había estado latiendo rápido, se calmó un poco. Pero aún no podía perdonarlo. No de inmediato. La traición seguía ardiendo en mí, quemando todo a su paso. No podía dejar que esas palabras vacías lo solucionaran todo. Mi vida había estado marcada por un amor ciego hacia él, por una devoción que había dado por sentada. Pero ya no era la misma. Ya no. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana. Observé el paisaje que conocía tan bien, pero que ahora parecía ajeno. Hijo, ya no soy la misma mujer que llegaba tú a tu vida con la esperanza de ser aceptada. Ya no soy la madre que te perdonaba todo con solo una sonrisa. La Manuela de antes murió, y lo hizo porque tú la mataste. Él permaneció en silencio mirando el suelo como si sus palabras ya no tuvieran peso. Pero yo sabía que esa era la verdad. El hombre que tenía delante no era mi hijo. Era alguien que se había olvidado de lo que significaba ser familia, de lo que significaba el amor incondicional. Al final me giré hacia él. Pero aún tienes una oportunidad, Álvaro. Una oportunidad para hacer las cosas bien. No para mí, para ti. Porque la única forma en que podrás sanar todo esto es reconociendo lo que hiciste y empezando a cambiar. Al principio sus ojos parecieron brillar con algo de esperanza, pero rápidamente esa chispa se desvaneció como si la tarea de redimirlo fuera demasiado pesada para él. No puedo cambiar el pasado, dijo con la voz quebrada. No respondí, pero puedes dejar de destruir el futuro. Lo miré con firmeza porque sabía que el momento de tomar decisiones era ahora. La vida me había dado una segunda oportunidad, pero no podía seguir esperando que otros decidieran por mí. A veces el perdón no era más que una excusa para seguir atrapados en un ciclo que no llevaba a ningún lado. Y en ese instante supe que el perdón que buscaba, el que él deseaba, no estaba al alcance de su mano. No esta vez. Cerré la puerta tras él sin decir una palabra más. Ya no me importaba lo que él pensara o sintiera. Ya no era la madre que él pensaba que siempre podría manipular. Yo había cambiado, y la mujer que había quedado atrás no volvería. Era el momento de seguir adelante, y así lo hice. La última vez que vi a Álvaro, su rostro había cambiado. La máscara que llevaba puesta había caído y debajo de ella se encontraba un hombre que no conocía, un hombre que no me pertenecía. Ya no me importaba el perdón que él esperaba, ni el remordimiento que trataba de esconder en sus palabras vacías. Mi vida había dado un giro radical y no podía quedarme atrapada en la red de traiciones que él había tejido. No más. Lo que había sucedido en los días siguientes a nuestra última conversación fue aún más revelador. Pasé los primeros días después de su partida en un estado de profunda reflexión. Me sentía como si hubiera renacido de las cenizas de una vida que ya no existía. Mientras él seguía con su vida, yo comenzaba a escribir la mía de nuevo, con tinta de dignidad y coraje. Después de su partida no me quedé esperando su arrepentimiento como había hecho durante tantos años. Él ya no tenía poder sobre mí. Volví a retomar las riendas de mi existencia. Busqué trabajos más estables, ayudada por los contactos que había hecho durante mi tiempo en la ciudad.
El tiempo que había pasado sumida en la tristeza había terminado. Estaba decidida a ser y reconstruir mi vida de la manera que yo quisiera sin depender de nadie. Lo que no sabía, sin embargo, era que mi hijo, el hombre que había sido el centro de mi vida, no solo me había dejado sola emocionalmente. No, la traición era mucho más profunda, mucho más oscura. La noticia que me llegaría unos días después cambiaría mi vida por completo. Recibí una carta, y aunque estaba escrita en un tono formal, sus palabras me golpearon con la fuerza de un tsunami. Era del banco de una cuenta que compartía con Álvaro, una cuenta en la que durante años habíamos ahorrado dinero para la seguridad de nuestra familia. Lo que no sabía era que poco a poco, Álvaro había estado retirando cantidades grandes sin que yo me diera cuenta. Él pensó que no me daría cuenta, que no vería sus movimientos. Pero las señales estaban allí ocultas entre pequeños detalles. El día que recibí esa carta sentí que la última burla había sido puesta sobre mí. Álvaro no solo me había traicionado emocionalmente, sino que también me había explotado financieramente, robando lo que creía que era su herencia, lo que creía que estaba destinado para mí. Me había utilizado como una herramienta para su propio beneficio, y mientras yo vivía confiando en él estaba robándome todo lo que había sido mío. La furia que sentí fue indescriptible. Ya no era solo una madre traicionada. Ahora también era una mujer despojada de su propia seguridad, de su tranquilidad, de lo que había trabajado toda su vida. Pero esta vez no me quedaría de brazos cruzados. No volvería a ser la víctima. No importaba cuánto me hubiera herido, no importaba cuánto hubiera sido explotada, porque había algo que él no sabía. Las mujeres como yo, las que han sido pisoteadas, las que han sido dejadas de lado, tenemos una fuerza inquebrantable. Y a veces esa fuerza se convierte en venganza. Mi primera decisión fue clara: no confrontarlo directamente. No. Eso sería lo fácil, lo que él esperaría. La venganza no siempre se sirve con un rostro conocido. Yo sabía que la justicia se podía tomar de muchas formas, y esta vez no era necesaria una confrontación directa. Me armé de paciencia. Preparé mi estrategia. Mi siguiente paso fue contactar con un abogado especializado en casos de fraude y malversación de fondos. Después de analizar mis cuentas y los documentos que había recuperado, me di cuenta de que Álvaro había desviado miles de euros a su propio nombre durante los últimos 3 años, todo, mientras mantenía una fachada de hijo amoroso. Había utilizado mi confianza, mi bondad, para su propio beneficio. Pero lo que más me dolió fue el hecho de que todo esto lo hizo mientras me dejaba en el extranjero sola, sin pensar que mi mirada podía llegar a lo que él ocultaba. Me sentí estúpida por no haberlo visto antes, pero al mismo tiempo me sentí más fuerte que nunca. No iba a quedarme en silencio. No iba a dejar que su abuso quedara impune. Y ahí es donde comenzó mi venganza. El abogado presentó una demanda formal y poco a poco los documentos y pruebas fueron recopilándose. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando el banco, tras una auditoría interna, descubrió que Álvaro había comenzado a transferir grandes sumas de dinero a una cuenta secreta en Suiza. Esa cuenta, que estaba bajo el nombre de una empresa ficticia, se convirtió en la clave para desvelar toda la red de corrupción que él había creado. Cuando los funcionarios del banco me llamaron para informarme de lo sucedido, supe que había llegado el momento de dar el siguiente paso. A través de la demanda no solo buscaba recuperar mi dinero, sino exponer la verdad. La verdad sobre mi hijo. La verdad sobre todo lo que había hecho a espaldas de todos, mientras fingía ser el hijo perfecto. No solo le quitaría lo que me había robado, sino que también lo haría pagar por el daño que me había causado.
El juicio fue largo, pero mi corazón estaba firme. Los detalles de su manipulación salieron a la luz uno por uno. Mi hijo, el hombre que había querido tanto, fue desenmascarado como un delincuente financiero. Pero la venganza no estaba completa. La justicia, aunque sabia, tenía que alcanzar a aquellos que siempre pensaron que podían jugar con la vida de los demás, sin consecuencias. Finalmente la sentencia llegó. Álvaro fue condenado no solo a devolver el dinero que me había robado, sino también a cumplir una larga condena por fraude y malversación de fondos. El sistema de justicia finalmente había hecho lo que no pude hacer: castigar a quien me había traicionado. Con esa sentencia sentí como si una pesada carga se hubiera levantado de mis hombros. Ya no era una víctima. Ya no era la mujer que fue olvidada y abandonada. Ahora era una mujer fuerte, una mujer que había recuperado lo que le pertenecía por derecho. La justicia había hablado, y mi venganza había sido servida de la manera más perfecta. El día en que recibí la noticia de la condena de Álvaro, no lloré. No sentí rabia, ni alegría, ni tristeza. Solo sentí una calma profunda, como si por fin hubiera encontrado la paz que me había sido robada. Ya no estaba atrapada en el pasado. Había vuelto a ser dueña de mi vida, de mi historia, y todo lo que había hecho por mí misma había valido la pena. Ahora vivía en paz, sabiendo que la justicia había prevalecido y que al final los villanos siempre enfrentan las consecuencias de sus actos.